El libro de Principios, el mensaje es titulado Una desviación. Génesis 15, ya vimos los primeros 7 versículos, y aquí nos vamos a enfocar del 7 hasta el capítulo 16, versículo 16. Génesis 15, comenzando en el versículo 7, dice: Y le dijo: Yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: Tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tortola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra. Mas no partió las aves, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ayuntaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava ahí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servían juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates, la tierra de los ceneos, de los ceneseos, de los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los rafitas, los amorreos, los cananeos, los jereseos y los jebuseos, tanto los bien feos, ¿no? Pero bueno, ahí termina. Favor de tomar asiento. Lo que vemos aquí, en realidad, tenemos que comprender una cosa que verdaderamente necesitamos entender. Dios no lleva prisa en cumplir su voluntad. Es muy importante entender esto. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de mucha paciencia. Y en reconocer esto de Él, es nuestra fe que verdaderamente va a ser probada a través de nuestra paciencia, o podemos decir nuestra falta de paciencia. Porque nosotros queremos todo ya ahorita. No nos podemos esperar ni al fin del día. Nos ponemos a ordenar en Amazon ya porque no ha llegado. Vas al restaurante, no me están sirviendo suficiente rápido. Esperamos todo ya ahorita. Pero Dios es un Dios de paciencia. Hemos estudiado, fíjate, que Abraham fue el padre de la fe, un hombre en que en realidad su fe fue probada. Y si se recuerdan, él había dejado su hogar, dejó todo lo que sabía, todo lo que conocía. Cuando de repente hubo una hambruna y no tenía comida, se fue a Egipto. Por fe se regresó a servir a Dios. Su sobrino fue tomado cautivo y Abraham fue a rescatarlo. Es todo lo que hemos visto hasta este punto de la vida de este hombre. Y Abraham, si recuerdan, él no aceptó el botín de su victoria. Él no escogió las cosas del mundo, pero él escogió a Dios. Abraham ahora se encuentra en una prueba muy grande. Él y su esposa todavía no tienen hijos. Y él sabía la promesa que Dios le había dado, pero todavía no se cumplía. ¿Y cuánto tiempo iba a pasar en esta prueba? Comenzó
Esto en Génesis capítulo 12, versículo 2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Originalmente se le dijo, capítulos antes, un tiempo hacia atrás. Génesis 15, versículos 2 y 3. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. ¿Qué pasó? Dios, me prometiste una herencia, un hijo. ¿Dónde está? Fíjate quién se va a quedar con mi casa. Génesis 16:1. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Génesis 16:16. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio luz a Ismael. Hay veces nosotros mismos nos adelantamos en vez de esperar en Dios. Dios no lleva prisa. Dios no lleva prisa. Siempre las cosas se van a hacer a su tiempo. Dios, fíjate, tuvo que traer a esta pareja, podemos decir, hasta la última parte de sus vidas, que a este punto de sus vidas no hubiera una manera que el hombre pudiera decir o tomar crédito. Imposible decir: mira lo que yo he hecho. No fue así con ellos. En el futuro veremos que tuvieron un hijo, otro estudio en otro tiempo. Pero aquí en este día vemos 2 puntos, una garantía. Versículos 7 al 21 que acabamos de leer, y luego nos vamos a ver la desviación. Versículo 1 al 6 del capítulo 16. Aquí comenzando con el primer punto, una garantía. El versículo 7 dice: y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Le dijo: yo soy Jehová. Hemos estudiado una doctrina esencial de la Biblia. Ya sabemos que uno es justificado por fe. Es el punto del versículo 6, es donde terminamos. Fíjate lo que dice el versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ya vimos esto, ya vimos el estudio de creer, de ser contado y justicia, justificado, como si aún nunca hubiéramos pecado. Pero fíjate, le dice que te saqué de Ur de los caldeos para darte heredar esta tierra. La tierra era parte del pacto que Dios había hecho con él. Dios le había dicho a Abraham que él le iba a dar la tierra de Canaán a él y a sus descendientes. Génesis 12:7. Apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Génesis 13:15. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Génesis 13:17. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Entonces la ha repetido. Recordatorios, podemos decir. Dios le sigue recordando, reafirmando su promesa. Y hay veces Dios es lo que tiene que hacer con nosotros, porque entra duda, porque verdaderas dijo Dios. Fíjate qué bueno es Dios con nosotros. Qué bueno es Dios con nosotros, que nos recuerda de sus promesas. Me recuerda de una historia de un rico. Él había invitado a una pareja a pasar un fin de semana con él y su esposa. Y la pareja que los visitaba no eran, podemos decir, no eran pobres, pero tampoco eran ricos. Y él les dijo, porque él era muy rico, les había dicho: no se preocupen por nada este fin de semana.
él hiciera, me voy a hacer responsable por todo. Y los llevó a un restaurante muy caro para cenar. Pero al momento de entrar al restaurante, paró, pausó, se agachó y levantó un centavo que se encontraba entre los cigarrillos que estaban tirados. Y se miraba muy gozoso, se sonrió. Un penny, un centavo. Lo recogió. Y la pareja venía caminando atrás de él y lo vieron con mucha curiosidad de lo que había tomado lugar enfrente de ellos. No comentaron nada, pero entre ellos hablaban y decían: qué curioso, no lo necesita, es tan insignificante, solamente es un penny. ¿Qué posiblemente puede ser con un penny? ¿Por qué lo ha de haber levantado? Durante la cena tuvieron que preguntar: ¿por qué te dio tanto gusto levantar un penny? Sacó el penny de su bolsa y se los dio. Y dije: léelo. Y pues dice: Estados Unidos, América, un centavo, ¿no? No, el otro lado. El otro lado dice: In God we trust. En Dios confiamos. Sí, ¿y qué? Las monedas tienen este dicho. Pero él le dijo: el nombre de Dios es santo. No importa que se encuentre en una moneda, su nombre es santo. Sigue siendo santo. Dios, fíjate, manda palabras, mensajes, que Él es Dios y que debemos de confiar en Él. Y ahora, cada vez que me encuentro un penny, me tengo que preguntar a mí mismo: ¿estoy confiando en Dios? ¿Me estoy deteniendo de Él? Si le contesto que estoy confiando en Él, levanto el penny y verdaderamente le doy gracias. Gracias a Dios que Él es paciente, que Él no lleva prisa, porque todo el tiempo, no todo el tiempo le puedo responder que estoy confiando en Él. Pero Él es paciente conmigo. También gracias que hay muchos pennies tirados, porque es una prueba que sigo tomando todo el tiempo. ¿Estoy confiando en Dios o no? ¿Cuántas veces no vemos pennies tirados? Ahí los dejamos, ¿no? Pero Dios nos está dando un recuerdo. Cuando miro un penny, debemos de orar y gozarnos que Dios nos recuerda de confiar en Él. Y es como Él miraba las cosas. Ahora, Dios, ya vimos cuántas veces los ha recordado, le ha recordado a Abraham: esta es la promesa, te la he dado a ti. Lo recuerda, lo recuerda. Y quiero que entiendan, la tierra es importante. Pero en este pacto, para entender, esta es la tierra de Israel, la tierra que fue prometida a él y su descendencia. No sé si sabían esto, pero por muchos años, Israel por años no tenía un país, no tenían un lugar que podían decir que este es nuestro hogar. No tenían tierra, pero fue el 14 de mayo de 1948 que nació de nuevo la nación de Israel. Una vez más, Dios prometió y cumplió su palabra de mandar al Mesías, y también cumplió en restaurar y darles esta tierra a su gente, porque fue prometida a ellos. Y eso, fíjate, hace como eso de más de 4,000 años atrás, que se le prometió a Abraham esta tierra, a él y su descendencia. Fíjate lo que dice el versículo 8. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Abraham creyó a Dios. ¿Recuerdan? Vimos que creyó a él. Él tenía confianza que le iba a dar un hijo. Pero existía un problemita, podemos decir, con creer que le diera la tierra.
En ese momento había 10 naciones de gentiles que la tenían en ese momento, ese pedacito de tierra. Es una cosa tenerla en un momento, pero ¿cómo le iban a tener sus descendientes? Ahora, especialmente cuando aún no tenía un hijo. ¿Cómo voy a heredar la tierra si aún no tengo hijo? Versículo 9. Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carneo de 3 años y una tortola también y un palomino. Y aquí vemos que Dios, fíjate, es quien inició este pacto. No es el hombre, es Dios. Muy importante. Este es el día que podemos decir, Dios cumplió con su promesa de darle la tierra. Bueno, siempre es así, ¿no? Así es, si en Él confiamos, pero si nosotros confiamos en nosotros mismos o en otros, entonces hay un gran problema, porque Dios inicia esto y uno tiene que responder. Fíjate el versículo 10, y tomó Él todo esto y los partió por mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Fíjate, la idea aquí es que si el hombre no cumple con su parte del pacto, se merece la misma muerte que los animales. ¿Por qué? Porque Dios te está diciendo, este es el pacto que estoy haciendo contigo. Necesito que cumplas. ¿Vas a cumplir o no? Entonces ahí comienza a caminar nuestra fe, la ponemos en acción. El hombre declaraba que aceptaba estas condiciones en la acción de ¿qué? De caminar por medio de las dos partes que fueron partidas. Y esto es reforzado en Jeremías capítulo 34, versículo 18 al 20. Dice, y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ellas, a los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro. Los entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida, y sus cuerpos muertos serán comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Entonces Dios está pidiendo, cumple. Eso es lo que tienes que hacer para aceptar el pacto. Entonces este es un pacto con una condición. Vas a cumplir, tenemos que cumplir. Y versículo 11 dice, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham los ayuntaba. Entonces ahí anda correteando atrás de las aves de rapiña, no, las buitres, para entender, alejándolos de todo el día. El resto del día peleando contra las aves que fueron atraídas. ¿Por qué? Por la carne y la sangre. Correteando tras ellas. Haciendo su parte, podemos decir. Y ahora quiero que entiendan, aves de rapiña son representantes de maldad, de oposición demónica. Es lo que representan. Cuando hablan, es un animal sucio, para entender. El versículo 12 dice, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Dios lo permitió ver en ese instante lo que venía para la nación de Israel. Un sacrificio ante Dios y aves que no eran limpias tocándolo en este momento. Fíjate lo que dice el versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida 400 años. Le está diciendo de antemano lo que iba a pasar. 400 años. Les dije que Dios es paciente, ¿no? 400 años. Él no lleva prisa. Y hay veces que nosotros mismos nos preguntamos, ay, ¿por qué tenemos que sufrir por tanto tiempo? El concepto de nuestro tiempo no es igual al tiempo de Dios. Dios mira las cosas por un perspectivo eterno.
Y cuando nosotros vemos las cosas en comparación a lo eterno, entonces vemos que en realidad no es mucho tiempo lo que tenemos que pasar. La vida. Si llegamos a 60, si llegamos a 80, si llegamos a 90, no es largo al contraste de la eternidad. El versículo 14 dice: mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y Dios sí juzgó a Egipto en el futuro, las 10 plagas que mandó. Dios quebrantó el ego de Faraón y los dejó ir. El versículo 15: y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y se cumplió. Fíjate, le dijo que vas a vivir una larga vida. Génesis 25:7. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 165 años, cumpliéndose la palabra de Dios. Y nosotros estamos en el futuro mirando hacia atrás, pero vemos la verdad y cómo se cumplió todo esto que fue dado. Lo más importante, fue una bendición porque se cumplió la voluntad de Dios. Versículo 16: y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y entonces vemos una vez más, es en el tiempo de Dios. Versículo 17: y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Ahora, nosotros muy bien sabemos que la nación de Israel sería probada, ha sido probada, ha sido puesta a una gran prueba. Quizás el horno humeando es el símbolo de los sufrimientos de Israel. Ellos tuvieron que pasar por el horno, por la crueldad de Faraón y otros, porque no fue suficiente para exterminar a los judíos, porque Dios tiene un propósito para ellos y todavía no ha terminado con ellos. El versículo 18: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande en el río Eufrates. Tenemos que reconocer que el pacto, una vez más, es a las bases de Dios. Es lo que Dios ha hecho. A tu descendencia daré esta tierra. Y esta tierra fue dada a Israel. Pero cuando vemos la historia de Israel, en realidad nunca se han gozado de la tierra. Siempre han tenido problemas ahí, desde el Antiguo Testamento, más de 4,000 años, han tenido problemas. Hoy en día tienen problemas, pero viene el día que se van a gozar de la tierra prometida, y eso será cuando Jesús establezca su reino y se cumplirá. Amén. Pero vemos que dice: desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates, versículo 19 al 21, la tierra de los ceneos, de los ceneseos, de los cadoneos, de los heteos, de los fereceos, los rafitas, los amorreos, los cananeos, de los jereseos y los jebuseos. Ya no existen estas naciones, pero lo que queda es lo que fue prometido a ellos. Amén. Y aquí vemos una desviación. El capítulo 16, fíjate lo que dice el versículo 1. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Sarai a este punto de su vida tiene 76 años y Abraham tenía 85 años de edad. Y han pasado 10 años desde que Dios le dio la promesa a Abraham de tener una familia. 10 años. Señor, ¿no? ¿Sarai ya? ¿No? 10 años esperando y nada. Pero Dios prometió que Abraham iba a tener un hijo
pero no le dijo cuándo. No le dijo cuándo. Y la lección aquí es que Dios le está enseñando a confiar a Él. Esto es muy importante porque ¿no es el mismo lugar que Dios nos tiene a nosotros en este momento? Aprendiendo a confiar en Él. Nos está enseñando a tener paciencia, de esperar en el Señor. Está bueno que quieras tu hamburguesa ahorita, pero espérate, ¿no? Espérate. Fíjate, estas son las evidencias de fe bíblica. Te los digo en forma de pregunta. Primero, ¿estás dispuesto a esperar? Se requiere fe. ¿Estás más interesado en la gloria de Dios? Se requiere fe. ¿Estás obedeciendo la palabra de Dios? Se requiere fe. ¿Tienes la paz y el gozo de Dios en tu vida? Se requiere fe. Entonces aquí vemos las evidencias. Bueno, mientras Abraham y Sarai esperaban, Dios estaba creciendo su fe. Y es lo que hace con nosotros en espérate. Y sabemos que Dios contesta las oraciones en una de tres maneras: sí, no y espérate. Quizás ahorita no, espérate. Y ahí andamos. Pero está creciendo nuestra fe. Paciencia también. Y recuerda que Él está más interesado en crear el carácter en las personas. Ahora ella, Sarai, pensaba que a Dios se le había olvidado, que no iba a hacer lo que Él había dicho. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar, y ella era parte de lo que se trajo de Egipto. Cuando mintió, si recuerdan, mintió que Sarai era su hermana. Cuando se hizo rico de las cosas del mundo, se hizo muy rico. Se trajo una sierva. Tenía siervos, tenía animales. Pero tuvo problemas, fíjate, con su sobrino, porque ellos que tenían mucho ganado, se hicieron ricos. Y ahora el problema era que tenía una sierva que recibió en Egipto. Y las cosas, te voy a decir, del mundo no necesariamente son malas. No son malas, pero cuando esas cosas se adueñan de nosotros, va a haber problemas. El versículo 2. Dijo entonces Sarai a Abraham: ¿ya ves que Jehová me ha hecho estéril? Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva. Quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Pero noten que Sarai le está echando la culpa a Jehová aquí. Muy importante. Encuentra culpabilidad con Dios. Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. ¿Por qué es que cuando uno es débil en su fe, culpa a Dios? Buscamos y encontramos culpabilidad en Dios porque las cosas no salieron como uno pensaba o como uno quiere que salgan. Es culpa de Dios. Dios me creó así. Dios... ¿En serio? La falta de fe. Fíjate, si Dios no quiere cooperar con mis planes, yo tomaré las cosas en mis propias manos. Mira, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Ahora, quiero que entiendan, esta era la costumbre que se practicaba y era aceptada en esos días. Cuando una mujer estaba estéril, para poder tener familia, para tener herencia, era lo que se practicaba. Pero fíjate, impaciencia toma raíz y es la falta de fe. Una vez más, impaciencia toma raíz y es la falta de fe. Es el concepto de que yo le voy a ayudar a Dios.
Cuidado. Cuando no tienes paciencia de esperar a Dios y tomas control del asunto en tus manos. Cuidado. Cuidado de no hacer esto. Porque el motivo de Sarai, podemos decir, estaba correcto, pero el método estaba muy mal. Ella quería ayudar a Dios. El día que Dios necesite nuestra ayuda, te voy a decir, vamos a crear un desastre en nuestras vidas. Él tiene un gran problema en sus manos. Si necesita nuestra ayuda. ¿En serio que Dios necesite nuestra ayuda? Vamos a crear un problema. Tanto como métodos ingeniosos para ¿qué? Crecer la iglesia. ¿Cuántas iglesias no tienen métodos para crecer? Dios no necesita nuestra ayuda a crecer la iglesia. Es su iglesia. Le pertenece a Él. ¿Qué hacen? Se ponen a regalar juguetes. Cuando uno está en asistencia en domingo, te van a dar esto. Ahí vamos a tener esto. ¿Y qué? ¿Para crecer la iglesia? Tener conciertos, eventos con el propósito de ayudar a Dios. Porque vamos a traer a personas. Y te voy a decir, hay un gran peligro cuando uno toma los asuntos de Dios en sus propias manos. Cuando uno busca con quién casarse, porque es obvio que Dios no está haciendo nada para encontrarme a alguien. Wow. Cuando no estás satisfecho con el trabajo que tienes y lo dejas para ir en busca de otro, en vez de esperar que el Señor provee uno que Él tiene para ti. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Abraham la escuchó a Sarai. Y esto me recuerda de Génesis capítulo 3. Adán escuchó a Eva y cayó en pecado. Más bien te voy a decir, él entró al pecado con los ojos abiertos. Wow. No me vayan a malentender, el pastor me dijo que no te tengo que escuchar. No es lo que estoy diciendo, Y luego, no te quiero oír. No. Él dijo, no, porque al revés. Te puedes ahorrar mucho dolor en tu matrimonio y tristeza cuando la escuchas. Pero, siempre hay los peros, ¿verdad? El peligro viene cuando la escuchas y sabes que está mal, y para no hacer problemas, para evitar la pelea, le haces caso. Cumples sabiendo que esto está mal. Ahí está el problema. El versículo 3: y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Ahora, dos problemas. Fíjate, Abraham tenía 10 años caminando con Dios y va a obedecer a la esposa en vez de obedecer a Dios. Escoge obedecerla a ella en vez que a Dios. En Génesis 2 aprendimos de la santidad del matrimonio. Abraham sabía que pecaba, y que pecaba tanto como Adán, con los ojos bien abiertos. Matrimonio ya se había establecido. Gálatas 3:3 dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Es que Dios no me ha dado hijos. Tienes razón, Sara. Tienes razón. Wow. El versículo 4: y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Lero, yo tengo un hijo y tú no. Abraham me quiere más a mí que a ti.
Hay consecuencias, un pago que se va a pagar por caminar en la carne. Y aquí vemos las consecuencias del pecado. Miraba con desprecio a su señora. Ahora, fíjate lo que hay. Conflicto en la familia. Las consecuencias del pecado. El primer paso, te voy a decir, que uno tiene que tomar para que pueda haber reconciliación en la familia es arrepentirse y corregir el problema con Dios primero. Estoy mal, Dios, perdóname. Actué en la carne. El versículo 5. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Mira la reacción. Mira la reacción que se toma a las consecuencias del pecado. Mi afrenta sea sobre ti. Ella le dice a él: mi ofensa, mi pecado esté sobre ti. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué es esto? Te voy a decir, cuando uno es responsable por sus propios pecados, cambia la situación. Pero fíjate, primeramente fue la idea de ella. Y ahora ella lo quiere culpar a él. Hay mucho que se puede decir aquí, pero no lo voy a decir. Simplemente uno siempre quiere culpar a alguien más en vez de tomar responsabilidad. Oh, es que no me cuidaba, es que no subió de peso, es que no. Cada uno tiene que tomar responsabilidad por su propio pecado. Ahora me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Reconoce su pecado. Y ahora sí quiere incluir a Dios, ¿no? Cuando no lo incluyó en sus planes originalmente. En vez de ir a Él y orar. Se me viene una buena idea. Mi sierva. Versículo 6. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Wow. Vemos que no le gusta tomar responsabilidad. No hace una decisión. Le pasó el problema a ella para que ella hiciera la decisión. En vez de ser el hombre de la casa, el líder. Lo que miro aquí es un esposo pasivo que le ha dado el liderazgo a la esposa. Él no está cumpliendo con su rol como la cabeza del hogar, como el líder espiritual del hogar. Esto choca, wow. ¿Quién es el hombre aquí? ¿Quién es la cabeza aquí? No, pues allá tú haz con ella lo que mejor te... ¿En serio? Y te voy a decir, qué lástima me da a mí ver hombres que se hacen para atrás, que sean cobardes, se hacen para atrás del liderazgo que Dios los ha llamado a tener. Abraham hubiera de haber tomado a su esposa, el pecado, su dilema, y ir ante Dios y ser el líder espiritual de su hogar. Vente. Vamos con el Señor, vamos con Dios. Estoy mal, no cumplí, la regué, me hago responsable. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y es lo que las personas hacen. Las personas prefieren correr de sus problemas. No quiero tratar con esto. No, pues allá tú, no es mío, yo no miro. El versículo 7. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente
de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Ángel de Jehová. Y esta es una apariencia de Jesús en el Antiguo Testamento. Otra apariencia que se me viene a mente es con Sadrach, Mesach y Abednego en el horno en Daniel capítulo 3. Es una apariencia de Jesús en el Antiguo Testamento. En términos bíblicos es una cristofonía. ¿Por qué? Porque Jesús siempre ha existido. Jesús es creador. Ya vimos todo esto. Entonces Él ha existido. La idea que su nombre es Jesús, sí, el nombre dado, pero Él siempre ha existido. Es el verbo, la palabra. Pero es increíble que Dios, el Dios Todopoderoso, para de lo que está haciendo para venir y ministrar a esta sierva que está siendo abusada por Sarai. Y fíjate, te puedo decir esto: nunca podemos correr de nuestros problemas, y menos escondernos de Dios. Él la encontró en el desierto. Y lo que debemos o tenemos que hacer es rendirnos a Él. El versículo 8 dice: y le dijo Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. El ángel de Jehová la llamó sierva de Sarai. Fíjate, qué curioso, y toma nota. La llamó sierva de Sarai, no esposa de Abraham, porque Abraham ya tenía su esposa. No aceptó esta idea o este matrimonio. El matrimonio, cuando fue creado entre un hombre y una mujer por vida. Es como Dios lo creó. Y es lo que Él acepta. Todas estas ideas falsas que esto no es un matrimonio. Son ideas de hombres, que un hombre con un hombre, una mujer. No. Un hombre y una mujer. Y aquí vemos, no es tener otra pareja o invitar y tener varias esposas. Y le pregunta, y qué curioso, Dios siempre hace esto: ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Como si Él no supiera. Dios sabe todo. Dios hace este tipo de preguntas para que uno tenga la oportunidad de confesar sus pecados, y es para que uno venga a Él. ¿De dónde vienes y a dónde vas? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué te estás escondiendo? Porque ya sabe la respuesta, pero nos está dando una oportunidad de responder a Él. Huyó de delante de Sarai, mi señora. Y hay veces no nos va a gustar lo que Dios nos va a decir. No nos va a gustar. Ella, fíjate, corría para regresar a Egipto, pero este no era el plan de Dios para ella. Ella iba a necesitar mucha fe para regresar a su señora, que se abusaba de ella. A veces Dios quiere que estés en esa situación. Él es paciente. ¿Por qué? Porque quizás está tratando de transformar a ti o a alguien más. Versículo 9. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Es lo que queremos oír, ¿verdad? Quédate ahí. Sométete en esa situación. No corras. No vayas a comprar la casa. No te alejes de la iglesia. No, es lo último que queremos oír. Espérate en el trabajo que tienes. Pero es que es lo último que queremos oír. Pero aquí le dice: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Y a nadie les gusta estas palabras, a nadie. ¿Por qué? Porque uno quiere tomar el camino de menos resistencia, y hay veces que no es lo que Dios quiere que uno haga. Pero fíjate, ella no le alegó, lo obedeció. Versículo 10. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Fíjate la gran descendencia que se le prometió a Agar. Ella iba a recibir una bendición. ¿Por qué? Porque estuvo con Abraham. Esta fue la promesa que fue dada a Abraham, y Dios
iba a cumplir su palabra. Versículo 11. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz a un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Ismael, Dios oye, es lo que significa este nombre. Dios ha oído tu aflicción. Y es de aquí que quiero que entiendan. Es donde nació la nación de los árabes. De aquí, de este pecado, nació la nación de los árabes. Los árabes, los musulmanes dicen: Abraham es nuestro padre. Sí lo es, por Ismael. Increíble. Ellos claman que Abraham es su padre. Lo es. Pero la promesa era para los judíos y no por el hijo de Abraham, pero por el segundo, no por el primer hijo, pero por el segundo, el de la promesa. Versículo 12. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Deja leerte en la Nueva Traducción Viviente. Este hijo tuyo será un hombre indomable, tan indomable como un burro salvaje. Levantará su puño contra todos y todos estarán en su contra. Así es, vivirá en franca oposición con todos sus familiares. ¿Les está pegando la realidad de la revelación que estamos viviendo en este día? Podemos decir, bien burro, pero él y sus descendientes iban a ser un problema para Israel, y hasta la fecha tienen estos problemas con la Organización Liberación de Palestina. Porque hay guerra. Fíjate dónde nació. El primer hijo de Abraham, no por Sarai, pero por Agar. Agar era egipcia, sierva egipcia. Fíjate las consecuencias del pecado, hasta dónde llegan. Cuando vemos a luz lo que está pasando en Israel en este día, la raíz del problema aquí está: el pecado. Porque no hicieron las cosas bien, porque no esperaron a Dios. El versículo 13. Entonces llamó el nombre de Jehová con que ella hablaba: tú eres Dios que ve. Porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Ella respondió a Dios en fe: el Dios que ve y que oye mis aflicciones. El versículo 11. Ahora deja regresarme un poquito para que podamos entender esto. De Abraham, podemos decir, salieron tres religiones, tres ideas de fe: el musulmán, el hebreo, que es el judío, y el cristiano. De Abraham, su descendencia. Versículo 14. Por lo cual llamó al pozo del viviente que me ve. He aquí, está entre Cades y Bered. Él es el Dios viviente que ve todo, que se preocupa por personas afligidas y que oye sus aflicciones. El Dios que se preocupa de los niños que no han nacido. Él sabe todo y cuida a los que confían en Él. Amén. Versículo 15 y 16. Y Agar dio a luz un hijo, Abraham. Y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Una vez más, Dios no lleva prisa. Él va a cumplir su voluntad a su tiempo, no a nuestro tiempo. ¿Qué es la aplicación aquí? Primero te digo, no te creas la gran mentira. Cuando caemos en pecado,
Satanás nos quiere hacer pensar que nuestra desobediencia es permanente. Esa es una mentira. Mentira del infierno. 2, podemos confesar nuestros pecados y ser perdonados y aprender a vivir con nuestros errores. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es lo que se nos dice en 1 de Juan 1:9. 3, claro que cada uno de nosotros sufrimos en el dolor de arrepentimiento, pero es la gracia de Dios que nos permite vivir y superar nuestro pasado. Ese favor inmerecido que Dios tiene para nosotros. Amén.